En algún punto, la montaña dejó de ser un paisaje y se convirtió en un vacío. No era el silencio de la altura, ni el murmullo de los pinos. Era un silencio más hondo, uno que no devolvía eco, uno que absorbía las horas hasta que se convertían en años. Olivia lo supo en el instante en que la ausencia de una llamada dejó de ser casualidad y se volvió peso. Era julio de 2017, y el mundo aún no había roto su forma. Un viaje de cumpleaños, 2 bicicletas, un padre y un hijo que parecían hablar con la tierra a través de ruedas y pendiente. Él, un arquitecto de senderos, un hombre que leía el relieve como otros leen plegarias. Él, que medía cada riesgo y que nunca dejaba al azar el destino de su hijo. Y sin embargo, cuando la noche cayó sobre Tahoe, no volvió ni la voz ni la imagen, solo una franja de horas que se hizo grieta. Primero vino la espera razonable, esa calma falsa que la costumbre alimenta. Quizá cenaban, quizá dormían, quizá el bosque había tragado la señal del teléfono. Pero al amanecer, la calma comenzó a pudrirse. El hotel les había visto llegar, salir con equipo impecable y jamás regresar. La habitación intacta, las camas como al mediodía, las maletas cerradas. Afuera, el vehículo seguía donde debía estar, pero el sendero que nacía en el Granite Loop era una red que se abría hacia lo inabarcable. Los helicópteros sobrevolaron el aire como si quisieran arrancar secretos del bosque. Equipos a pie rastrearon cada curva en busca de huellas, roces, plásticos rotos, sangre. Nada, ni un hilo suelto. Era como si el bosque no los hubiera visto. La última imagen viva surgió de 2 excursionistas que los cruzaron rumbo al Skyline Descent, un trazo de tierra que no perdona errores. Allí enfocaron todo, descendiendo por paredes y gargantas que no aceptan testigos. Y aún así, la montaña ofreció vacío. Olivia llegó cuando las horas ya se habían vuelto cuchillo. Trajo datos, hábitos, detalles que solo una esposa y madre guarda como reliquias. Y trajo culpa. Esa noche había dormido pensando que el silencio era normal. Ahora ese instante era una piedra en el pecho. Los días se volvieron semanas. La búsqueda se volvió archivo, y el archivo, mito local. 2 ciclistas que entraron en el Skyline y se disolvieron. 5 años después, el azar rompió el hielo del caso. Un hombre que caminaba solo por un cañón reseco vio un destello extraño en la roca. Con prismáticos descubrió 2 bicicletas encajadas a 50 pies del borde, como si hubieran caído del cielo y quedaran atrapadas en una grieta. El rojo y blanco de una, el cian de la otra, intactos en su identidad a pesar del polvo. La física parecía improbable. No era un accidente, era un acto. Lanzadas, arrojadas desde arriba con la esperanza de que el río al fondo las tragara. No había restos humanos, no había rastro biológico. La conclusión era un filo helado. No estaban montando cuando cayeron. La investigación giró hacia el motivo, hacia la vida de Garrett más allá del manillar. En la industria feroz de los parques de ciclismo, su nuevo proyecto era una sentencia de muerte para un competidor, Weston Price, dueño de un parque moribundo. Rivalidad pública, discusiones amargas, una ruina personal que llevaba su nombre. Y un detalle. Price había trabajado como subcontratista en una sección aislada del nuevo proyecto, operando maquinaria pesada en la misma zona donde el sendero, por decisión suya, fue desviado. La pista decisiva era minúscula, un espaciador de pedal, hecho a medida, incrustado en el mecanismo de la bicicleta de Garrett. Un taller en Reno lo identificó como un encargo de Price. Lo demás se volvió inevitable. Excavaron bajo el desvío y encontraron a Garrett, sepultado bajo toneladas de tierra y piedra. Muerte por golpe contundente. Un Pulaski, herramienta de trabajo y de crimen. Price confesó el asesinato, pero tejió una mentira fría sobre Bryson. Dijo que huyó. El casco del niño apareció, oculto entre chatarra en el parque abandonado de Price. No huyó. Y sin embargo, su cuerpo no estaba. Una ruta oculta en los registros llevó a Idaho, a un campamento ilegal para jóvenes problemáticos, dirigido por un primo de Price. Un lugar sin papeles, sin memoria, sin supervivientes verificables. Estaba vacío, cerrado por años, su dueño muerto. El juicio cerró una puerta para Garrett, pero dejó otra abierta para siempre. Olivia vive ahí, en esa rendija donde la esperanza y la pérdida se confunden hasta no distinguirse.
porque la montaña devolvió un cuerpo, pero al niño quizá lo guarda, o quizá lo dejó ir. Y ese quizá es una condena más larga que cualquier sentencia. Y así, la historia quedó suspendida, no en la justicia fría de una condena, sino en la frontera incierta donde la verdad se vuelve niebla. El nombre de Bryson no es una ausencia cualquiera, es un eco que se niega a apagarse, un latido que atraviesa los años, que hace del tiempo una cuerda tensa. Olivia carga con ese eco como otros cargan un peso físico. Lo siente en la espalda al despertar, en los huesos cuando el viento sopla desde la sierra, en las madrugadas donde el silencio parece demasiado parecido al de aquella noche. La montaña, testigo y cómplice, no ofrece respuestas. Guarda el rastro de bicicletas que ya no ruedan, el olor apagado de un cuerpo enterrado, el rumor de un niño que quizás sigue vivo en otro nombre, con otro rostro, en algún rincón olvidado. Pero la montaña también enseña a resistir el vacío, a seguir caminando aunque el sendero no lleve a ninguna parte visible. Olivia lo hace, no porque crea en finales felices, sino porque sabe que detenerse sería concederle a Price, y a todo lo que él representa, una victoria final. En Tahoe, el Skyline Descent sigue ahí, cortando la ladera con su trazo perfecto, como si la tragedia no le hubiera rozado. Ciclistas bajan por él, ajenos al punto exacto donde dos vidas salieron del mapa. El aire sigue oliendo a pino y polvo. El sol sigue rompiendo la sombra con la misma indiferencia. Y sin embargo, para quien sabe mirar, hay algo invisible que se siente, un peso que el viento no puede levantar. Tal vez no sea un lugar maldito, tal vez solo sea un lugar que recuerda. Y en algún sitio, ya sea bajo tierra, ya sea respirando un aire distinto, está la última respuesta. Una que Olivia aún busca, no con mapas ni radares, sino con la persistencia de quien entiende que algunas verdades no aparecen en informes, sino en un instante preciso donde todo encaja o todo se rompe. Ese instante todavía no ha llegado, pero vendrá, porque el silencio, por profundo que sea, nunca es eterno. Y cuando llegue, no será con el estruendo de los helicópteros, ni con la voz metálica de una radio anunciando coordenadas. Será un golpe sordo, íntimo, un crujido en la fibra más oculta de su ser, como si la montaña misma exhalara el secreto que ha sostenido durante tantos inviernos. Puede que sea un objeto pequeño, una prenda, una palabra salida de labios extraños, o simplemente una mirada que de pronto revele un reconocimiento imposible, pero será suficiente. Lo sabrá antes de entenderlo, porque el cuerpo reconoce ciertas verdades antes que la mente. Mientras tanto, vive en esa extraña vigilia, que no es sueño ni vigilia, donde el pasado se infiltra en cada sombra del presente. Las calles por donde camina están hechas de otros caminos. El pasillo de su casa tiene la misma longitud que aquel tramo del sendero donde los vieron por última vez. La curva de una avenida imita la del cañón seco donde aparecieron las bicicletas. Es como si todo, incluso lo más banal, conspirara para mantenerla frente al mismo punto de partida. Y aunque a veces el cansancio le susurre que acepte el final que todos repiten, su corazón se aferra a la única certeza que no la ha traicionado, que aún falta algo por encontrar. Tal vez ese algo no sea Bryson como fue, con su risa rápida y su casco ladeado, sino una forma distinta de él, una que el tiempo y la ausencia han transformado. Tal vez lo que regrese no sea un niño, sino una verdad tan desnuda que dolerá mirarla, y aún así será suya. Será el cierre de un círculo que nunca pidió trazar, pero que ha seguido dibujando con cada paso, cada respiración. Y cuando la montaña por fin hable, si es que alguna vez decide hablar, no habrá victoria, ni alivio, ni justicia completa. Solo quedará la imagen de dos bicicletas suspendidas en una grieta, eternas en su caída, recordándole que hay pérdidas que no se resuelven, solo se aprenden a llevar, como quien carga una sombra que ya se ha convertido en parte de su forma. Y esa sombra, lejos de disiparse, se adhiere más con los años, como polvo que ninguna lluvia arrastra. No es una presencia hostil, pero tampoco es inocente. Vive con ella, duerme a su lado, le habla en las madrugadas cuando el resto del mundo calla. A veces cree que la protege, que la mantiene alerta ante los engaños de la resignación. Otras, siente que la devora lentamente, robándole partes de sí que jamás recuperará, pero ha aprendido a no luchar contra ella del todo, porque sabe que si la sombra se fuera,
se llevaría también el último vínculo con Bryson. El rostro de su hijo se ha vuelto una imagen flexible, cambiante. Ya no lo ve solo como era aquel verano. Ahora lo imagina con la altura de un adolescente, con una voz más grave, con gestos que tal vez nunca tuvo. La memoria se mezcla con la especulación, y en ese espacio incierto se refugia, porque mientras pueda imaginarlo, no podrá enterrarlo del todo. Y eso, en su lógica secreta, es una forma de mantenerlo vivo. A veces, en los días de cielo claro, sube sola a la montaña. No busca nada concreto, no sigue senderos marcados. Camina hasta donde las piernas y el instinto la llevan, como si esperara encontrar un pliegue invisible, un pasadizo que la conduzca de regreso a aquel instante antes de que todo se rompiera. Sabe que no existe tal camino, pero la repetición de la búsqueda le da sentido. Y en cada ascenso, escucha al bosque con atención, como si en el crujido de una rama pudiera reconocerse un mensaje cifrado, porque, en el fondo, ha llegado a aceptar que quizá la montaña no devuelva a Bryson como cuerpo, sino como verdad, una verdad que arderá y al mismo tiempo traerá un descanso extraño, ese que llega no por la justicia, sino por el fin de la pregunta que ha sostenido su vida entera. Hasta entonces, sigue, paso tras paso, con la sombra al lado y el corazón mirando hacia la grieta, donde dos bicicletas esperan, eternas, que alguien termine de contar su historia. Y en esa espera, el tiempo se ha vuelto un material distinto, más denso, como si cada día fuera una piedra que se suma a una pila invisible que crece en silencio. No es un peso que pueda medir o mostrar, es un sedimento que se acumula por dentro, moldeando su forma hasta que ya no sabe si la persona que era antes sigue allí, o si solo queda esta versión endurecida por la ausencia. Hay mañanas en que se mira en el espejo y no busca arrugas ni canas, sino rastros de esa mujer anterior, la que no conocía el sonido hueco de un teléfono que no suena, la que no sabía que el vacío podía tener dirección y nombre. Los rostros que ve en la calle se convierten en espejos breves. Un niño que cruza corriendo, un adolescente en bicicleta, un joven que la mira un instante demasiado largo. Cada uno podría ser Bryson, o el fantasma de lo que Bryson sería ahora. Y aunque sabe que es imposible, una parte de ella se permite seguir esa chispa de reconocimiento, como si fuera una brújula que apunta hacia algo más que el azar. Esa búsqueda no es lógica, no pretende serlo. Es un instinto que vive por encima de toda evidencia, alimentado por la misma fuerza que mantiene a los vivos junto a las tumbas. Hay noches en que sueña con él. No son sueños dulces ni reconfortantes. En ellos, Bryson está siempre un poco lejos, a unos pasos, mirando hacia otro lado, como si no la oyera. A veces intenta llamarlo, pero la voz no le sale. Otras, él la mira, pero no la reconoce. Y cuando despierta, la habitación está tan quieta que parece un lugar sellado, sin aire nuevo, como si también estuviera atrapada en esa grieta donde las bicicletas cuelgan eternas. Tal vez, piensa, el final no sea encontrarlo, sino entender que la historia ya se escribió, incluso si ella no la conoce entera. Pero todavía no está lista para esa certeza, porque mientras exista la grieta, mientras la montaña siga guardando silencio, existe la posibilidad de que un día, aunque sea el último, el eco que lleva dentro encuentre su respuesta. Y cuando eso ocurra, todo, incluso la sombra que la acompaña, cambiará de forma para siempre. Y tal vez ese cambio no sea alivio, sino una transformación silenciosa, como la madera que con los años se vuelve piedra bajo la tierra, porque incluso una respuesta puede doler más que la pregunta. Olivia lo sabe, y por eso avanza con cautela, como si caminara sobre un hielo fino que separa dos mundos, el de la esperanza que la sostiene y el de la verdad que podría quebrarla. Ese equilibrio precario se ha convertido en su manera de existir. Ya no espera días claros ni soluciones perfectas, solo el momento en que algo, lo que sea, se mueva en el fondo del silencio. A veces imagina que Bryson sí está vivo, pero tan cambiado que ni él mismo recuerda quién fue. Tal vez un nombre nuevo, un idioma distinto, un lugar donde la palabra madre no tiene eco. Y entonces se pregunta si en ese escenario, en caso de encontrarlo, él la aceptaría o la miraría como se mira a un extraño amable. Ese pensamiento la lacera más que la ausencia pura, porque no es muerte, pero tampoco es vida compartida. Es una forma distinta de perder. En otros días, más sombríos,
Considera que tal vez la montaña ya lo devolvió todo, que la grieta con las bicicletas no es solo un punto de desaparición, sino el verdadero lugar donde la historia terminó. Y sin embargo, incluso en esos días, sigue mirando el horizonte como quien espera una señal, porque la espera, aunque duela, es el último hilo que la mantiene unida a él, y así continúa, sosteniendo esa cuerda invisible, ignorando si la tensión viene de un nudo atado al otro extremo o si está colgando del vacío. No importa. Mientras tenga algo que sujetar, el peso de la sombra será soportable, porque el día en que la suelte, o en que se rompa, ese será el día en que la montaña, al fin, deje de guardar su secreto, y sabe que cuando ese día llegue, no habrá testigos suficientes para contener el derrumbe que seguirá. No será un llanto común ni una rabia pasajera, sino un colapso que vendrá desde el fondo, donde los recuerdos más antiguos guardan todavía el calor de unas manos pequeñas, el peso de un abrazo que ya no tiene cuerpo. Quizá caerá de rodillas, quizá solo cierre los ojos y permita que la verdad la atraviese entera, como un rayo que no destruye pero quema, porque algunas respuestas no vienen para explicar, sino para dejar sin voz. En ese futuro incierto, se imagina sola, de pie frente al lugar exacto donde todo cambió. El aire será el mismo, el olor a pino, el murmullo lejano del viento arrastrando polvo. Nada, en apariencia, habrá cambiado en la montaña. Y sin embargo, para ella, todo se habrá desplazado. La grieta con las dos bicicletas dejará de ser una pregunta y se convertirá en una marca cerrada, una cicatriz en la piedra. Y tal vez, por primera vez, pueda apartar la mirada sin sentir que traiciona su propia sangre. Hasta entonces vive como quien camina entre dos sombras, la del hijo que pudo haber crecido y la de la verdad que espera, paciente, bajo tierra o en algún rincón del mundo. Entre ambas, el presente es apenas un puente que cruje, pero que no se rompe. Y en ese crujido, en esa fragilidad, ha encontrado una forma áspera de fuerza. Porque aunque no lo diga en voz alta, aunque nadie más lo entienda, Olivia sabe que la montaña no es dueña del último capítulo. Y hasta que ella misma lo escuche, ya sea en un susurro, en un hallazgo o en el silencio final, seguirá caminando, sosteniendo el hilo invisible que une lo que fue, lo que es y lo que todavía puede ser. Y así, cada paso que da es un acto de resistencia contra el olvido, una afirmación muda de que la historia no se cierra sin su consentimiento. No necesita que el mundo lo entienda. La mayoría ha seguido adelante, archivando el caso en las gavetas de lo irrecuperable. Pero para ella, no es un expediente, es carne, es voz, es la risa que un día llenó su casa y que ahora solo existe en la vibración íntima de la memoria. Esa risa, aunque no pueda escucharla, es el compás secreto que marca su caminar. En los inviernos más duros, cuando la nieve cubre por completo los senderos y la montaña parece un muro impenetrable, siente que tal vez así luce el corazón de la verdad, cubierto, inmóvil, protegido por capas que solo el tiempo o un golpe preciso podrían quebrar. Y se pregunta si tendrá la fuerza para remover esa nieve, para enfrentar lo que yace debajo, porque el miedo no es solo a encontrar la pérdida confirmada, sino a descubrir que no queda nada, ni siquiera un rastro que pruebe que alguna vez estuvo allí. Por las noches, a veces enciende un mapa viejo de Tahoe sobre la mesa y recorre con el dedo las rutas que él conocía de memoria. Sus manos trazan curvas, ascensos, descensos, como si acariciara la geografía misma de su destino. Hay un punto, siempre el mismo, donde se detiene. No porque crea que allí está la respuesta, sino porque es el último lugar que siente suyo, antes de que la montaña reclamara todo lo demás. Ese punto se ha vuelto un altar sin flores, un lugar sagrado que no requiere ceremonia, porque ya vive en ella. Y así, sin prometerse nada, continúa, no por fe ciega ni por certeza, sino porque detenerse sería dejar que la grieta, las bicicletas y la ausencia se conviertan en un relato incompleto contado por otros. Mientras camine, mientras respire, mientras el hilo invisible siga tenso, la historia seguirá siendo suya. Y en ese acto silencioso, obstinado, encuentra la única forma de justicia que la montaña no puede negar. Y en esa justicia íntima, que no se mide en juicios ni condenas, Olivia ha aprendido a reconocer el peso de lo que no se ve. No necesita pruebas para sentir la presencia de Bryson.
aunque no sepa si esa presencia es memoria, espíritu o simple resistencia a la nada. Lo percibe en el aire denso antes de la lluvia, en el modo en que ciertas ramas crujen cuando pasa, como si algo, o alguien, se moviera en paralelo a sus pasos. Es una certeza que no se discute, porque no busca convencer a nadie. Vive en ella como vive el pulso, invisible y constante. Con el tiempo, ha dejado de temerle a la montaña. Ya no la mira como enemiga, sino como guardiana silenciosa. Tal vez, piensa, no es que se niegue a entregarle la verdad, sino que espera a que Olivia esté lista para recibirla. Y si eso es cierto, entonces cada día que pasa no es un castigo, sino una preparación. Esa idea, aunque frágil, le da un tipo extraño de consuelo, como si hubiera un pacto tácito entre ambas. Ella seguirá buscando, y la montaña seguirá guardando, hasta que el momento llegue. Sin embargo, no hay romanticismo en su espera. Sabe que la verdad, cuando se muestre, podría ser áspera, incluso cruel. Podría llegar en forma de restos silenciosos, en una confirmación que aplaste la última chispa de esperanza. O podría no llegar nunca, y entonces su vida se habrá convertido en un puente interminable hacia un otro lado que no existe. Pero incluso esa posibilidad no la aparta del sendero. Porque Olivia entiende que, en el fondo, no busca solo a su hijo. Busca la línea invisible que une el principio con el final, el hilo que cose una historia rota. Y hasta que ese hilo aparezca, seguirá avanzando, paso a paso, en medio de un territorio donde la ausencia y la certeza se miran a los ojos sin reconocerse. Y en ese territorio incierto, cada jornada se siente como un capítulo escrito con la tinta invisible del cansancio. Hay días en que las fuerzas se deshacen antes de que el sol cruce el horizonte, y aún así ella se pone en pie, no por disciplina, sino por un impulso que está más allá de la voluntad. Es como si una parte de su cuerpo supiera que detenerse sería aceptar una amputación de su propia historia. Y Olivia no está dispuesta a entregarse a esa mutilación. La gente, incluso los más cercanos, a veces la mira con la incomodidad de quien teme que su fe en lo imposible sea un síntoma de locura. Y tal vez lo sea, pero es una locura que sostiene su respiración, que mantiene encendido un lugar en su mente donde Bryson sigue existiendo. Ella no se defiende de esas miradas. Simplemente las deja pasar, como quien se aparta de una corriente que no lo arrastra. Lo que ellos no entienden es que la esperanza, para ella no es un adorno ni un acto voluntario. Es un instinto que late igual que el corazón. En sus noches más silenciosas, cuando la casa se hunde en esa quietud que parece no tener fondo, Olivia imagina el momento final, no con imágenes, sino con una sensación, la de un nudo que se deshace en lo profundo del pecho. No importa si lo que recibe es alivio o devastación. En cualquiera de los dos casos, sería el cierre de un círculo. Y quizá, después de eso, pueda dormir sin esperar un sonido que rompa la oscuridad. Hasta entonces, vive al borde de esa grieta invisible, con los pies firmes en el presente pero el alma estirada hacia un punto que no se ve. Sabe que la montaña no se apura, que el tiempo no cede, que el silencio puede durar toda una vida. Y aún así, no suelta el hilo, porque mientras lo sostenga, aunque sea con los dedos heridos, la historia no estará muerta.